Hola a todos, esta es una charla en línea que he preparado para estudiantes de institutos de educación secundaria, en particular alumnos de cuarto de la ESO, de primero y segundo de bachillerato, tanto de la Comunidad de Madrid como de cualquier otra comunidad y de cualquier otro país de habla hispana, porque he pensado que en estos días de crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que todos estamos en casa, pues probablemente haya alguien que crea que esto es útil y que les sirva pues tanto para actualizar su información sobre este tema del que vamos a hablar o incluso para usarlo como material didáctico educativo. Esta es una charla que he preparado y ofertado desde la delegación de Madrid del CSIC, que es la institución a la cual trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología, y la charla la he titulado Editando genomas con las herramientas CRISPR, que son unas herramientas que están continuamente en los medios de comunicación, ahora menos porque están prácticamente ocupados por los temas relacionados con el coronavirus. Pero claro, cuando hablamos de CRISPR, hablamos de bacterias, a pesar de que lo primero que nos venga a la mente cuando oímos la palabra CRISPR sea hablar de cereales, ¿no? Los Crispies de Kellogg's, ¿no? Algo así, ¿no? En realidad estamos hablando de bacterias, estamos hablando de microorganismos que viven sobre la Tierra desde hace miles de millones de años, muchos más que nosotros. Estamos hablando de unos organismos y de unos sistemas que investigaba una persona que os quiero presentar ya desde el primer momento de esta presentación, que es Francisco Juan Martínez Mojica. Francis Mojica, como así quiere que le llamen, es un microbiólogo de la Universidad de Alicante y es la primera persona que se fijó y realmente puso atención en estos sistemas CRISPR y a él le debemos toda la revolución que ha ocurrido posteriormente. Y probablemente por eso sea una persona que desde el año 2015 suene como posible candidato a premio Nobel. Claro, porque en España de premios Nobel de medicina no nos sobran, ¿no? Acordaros que en 1906 Santiago Ramón y Cajal fue quien recibió el premio Nobel por descubrir que el sistema nervioso estaba formado por neuronas individuales interconectadas. Y 53 años después, 1959, Severo Ochoa Albornoz por describir una proteína que estaba implicada en la replicación de los ácidos nucleicos. Y ya está. Evidentemente, ha habido muchos otros investigadores e investigadoras que han hecho cosas absolutamente remarcables, pero resulta que lo que ha hecho Francis Mojica es algo que ha cambiado la biología y que ha cambiado nuestra manera de hacer los experimentos y de acercarnos a la naturaleza. Esta historia empieza en el año 1993, estamos en el 2020, hace 27 años. Él estaba realizando su tesis doctoral y estaba centrado en investigar unos microorganismos que viven en las salinas, en particular las salinas de Santa Pola, cerca de Alicante. Y si alguno de vosotros ha estado en las salinas, os daréis cuenta que las aguas no son transparentes, sino que tienen un color rasadito. Este color rasadito es debido a que viven unos microorganismos que son procariotas, como las bacterias, pero no son bacterias, son arqueas. Son arqueas que resisten muchísimo las condiciones hipersalinas que existen normalmente en esas salinas, que evidentemente se evapora el agua y se acumula la sal. Acordaros que la sal es uno de los mejores protectores que hay para que no se echen a perder los alimentos, ¿no? Podemos salar el bacalao salado no hace falta que lo tengamos en la nevera porque no crecen las bacterias sobre él y otros productos de salazón. Pero hay una excepción. Las arqueas son las que siguen prefiriendo y les encanta vivir en estas condiciones hipersalinas. Y eso es lo que le preocupaba a Francis y a su director de tesis. Por aquel entonces, en el 93, lo que se hacía con los organismos que uno investigaba era secuenciar su genoma, intentar investigar cuáles eran los nucleótidos, las letras que lo conformaban. Acordaros el ADN, esa cadena, doble cadena antiparalela, que evidentemente formada por A's y G's y C's, la A con la T, la G con la C, y evidentemente esto nos daba información que no teníamos. Cuando él hizo lo propio
con el genoma de la arquea que estaba investigando de esas salinas, se encontró con un patrón curioso. Y esto es lo primero que hay que agradecerle a Francis, que parara atención en precisamente este patrón, porque en biología cuando uno detecta un patrón sabe que está ante algo importante, porque debido a la mutación que todos estamos expuestos y pensando en los millones de años que tendrán esa especie de arqueas, el pensar que ha llegado hasta nuestros días una secuencia tan perfecta que se va repitiendo, estos son los rombos que aparecen en pantalla, ¿no? Fijaros estos rombos que aparecen en pantalla que se van repitiendo y están separados por unas secuencias que son estos cuadraditos de colores que cada una es hija de su padre y de su madre, cada una son distintas, ¿no? El hecho de que Francis viera este patrón y que algún otro microbiólogo también lo hubiera visto en otras bacterias muy distantes, a él ya le puso sobre la pista de que estaba ante algo importante. Durante unos cuantos años, muchos investigadores se dedicaron a contabilizar ese número de repeticiones y cada uno les nombraba de una forma distinta hasta que vino Francis y a finales del año 2001, principios del 2002, se le ocurrió este acrónimo, se le ocurrió el acrónimo de CRISPR, que es el acrónimo en inglés de Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español traducido quiere decir exactamente lo que vemos. Repeticiones, está claro que son repeticiones, son cortas, palindrómicas, no lo veis, pero esto quiere decir que se leen igual del derecho que del revés, como la palabra reconocer, como la palabra radar, agrupadas, es obvio que están agrupadas, y regularmente espaciadas, porque están espaciadas por estos cuadraditos de colores. Durante otros tantos años, los investigadores siguieron interesados en contabilizar las repeticiones hasta que Francis tuvo la idea, y ese fue su momento eureka, de fijarse en probablemente lo relevante de este sistema CRISPR, de estas secuencias, de estas arqueas y de estas otras bacterias en las cuales se encontró una organización similar de sus genomas, y él se fijó en lo que había en medio. Él se fijó que existían estos cuadraditos de colores que durante un tiempo no se supo qué podían ser, hasta que empezó a compararlos con otras secuencias en la base de datos y se dio cuenta que eran fragmentos de virus que infectan a las bacterias. Naturalmente las bacterias también tienen virus que las infectan, son los bacteriófagos. Y lo que hacía la bacteria con este sistema CRISPR era capturar un fragmento de ese virus, lo incorporaba en su genoma y empezaba a transcribirlo, a convertirlo en ARN, que estaba todo dando vueltas por el citoplasma de la bacteria. La próxima vez que un virus de la misma familia quería entrar en la bacteria, ese ARN se apareaba con la secuencia del virus y ese apareamiento desataba pues una respuesta de unas proteínas, unas nucleasas que cortaban el ADN del virus invasor. Con lo cual es un sistema de defensa, un sistema adaptativo, un sistema inmunológico estupendo, ¿no? Es un sistema de defensa incluso mejor que el nuestro. Acordaros, si nosotros nos queremos defender del virus del sarampión, pues no tenemos que vacunar para desarrollar los anticuerpos y desarrollar estas células, los linfocitos que luchen contra el virus. Pero esa defensa que nosotros adquirimos tras vacunarnos no se la podemos pasar a nuestros hijos. Mientras que las bacterias sí, las bacterias incorporan este fragmento de cada uno de los virus que las visitan y lo pasan a sus hijas y estas a sus nietas y a sus bisnietas, etcétera. Con lo cual, fijaros que es un sistema de defensa de base genética y si alguna vez le dan el premio Nobel a Francis Mojica, será precisamente por haber descubierto la base de este sistema inmunológico de defensa, el sistema CRISPR. Claro, esto los llevó más de 20 años de estudiar y de investigar. Francis es el primero de estas 12 personas, 12 investigadores e investigadoras que hay aquí y que he resaltado porque considero que son los que han ido incorporando pues, conocimiento y han ido describiendo los elementos, los componentes del sistema CRISPR hasta llegar a los cuatro últimos. Los cuatro últimos son 4 genetistas del área de Boston, que son los que a partir de enero de 2013, justamente ahora hace un poquito más de 7 años, pues demostraron que este sistema de inmunológico, este sistema de defensa que habían caracterizado estos investigadores primeros, pues realmente podía comportarse como un sistema
de edición genética. Esto se les ocurrió a 3 personas, a Emmanuel Charpentier, a Jennifer Doudna y a Virginie Signis, una investigadora francesa, una investigadora norteamericana y un investigador lituano. Fueron los que en el año 2012 se percataron que este sistema inmune también podría convertirse en un sistema de defensa. Este es el sistema CRISPR tal y como lo conocemos hoy en día. Es un sistema muy sencillo. Fijaros que las cosas más poderosas en realidad están basadas en herramientas muy sencillas, ¿no? Este es el poder también de esta herramienta. Esta mancha amarilla es la nucleasa, es una proteína que corta el ADN, en particular la más frecuente de estos sistemas CRISPR se llama Cas9, y lo que hace es cortar las 2 cadenas del ADN, donde están estos triangulitos, pero no corta en cualquier sitio al azar, sino que corta donde le indica esta molécula azul de ARN. El ARN actúa como una guía, por eso se le llama el ARN guía, porque son apenas 20 ribonucleótidos que se aparean con 20 nucleótidos del ADN, es suficiente para localizar la nucleasa y para que la nucleasa corte en ese gen determinado. Esto le da también una versatilidad máxima, porque nosotros podemos cambiar de guía y la misma tijera va a cortar en otro sitio. Por eso también la llamamos tijera programable. Además, podemos combinar muchas guías, ¿no? Si damos 30 guías con la misma tijera, pues la misma tijera va a cortar en 30 sitios distintos, en 30 genes distintos del genoma. En realidad lo que estamos haciendo es cortar el ADN, pero claro, vosotros habéis venido a escuchar una charla sobre edición y os preguntaréis cómo se obtiene la edición si lo que hacemos haciendo es cortar. Claro, cuando cortamos el ADN, fijaros, cuando cortamos el ADN, lo que estamos haciendo es una de las agresiones más fuertes que puede tener una célula, ¿no? Porque hay un fragmento del cromosoma que se puede quedar descolgado sin estar unido al centrómero y la próxima vez que se divida la célula, pues este fragmento pues se quedará deslavazado, se quedará aislado y ahí tenemos genes que pueden ser importantes para la vida de la célula. Con lo cual, la célula tiene sistemas de revisión que constantemente están buscando dónde hay un corte de estos de doble cadena, ¿no? Una de estas proteínas que patrullan el genoma, se llama el guardián del genoma, es la proteína P53, que, como os podéis imaginar, si esta proteína está mutada, es cuando se establecen muchos cánceres. Claro, si no hay quien vigile ni repare estos cortes, pues se producen muchas mutaciones en el genoma que acaba pues produciendo el cáncer. En realidad lo que hacen las CRISPR es cortar el ADN y entonces no hacen nada más. Las CRISPR se retiran y luego tenemos los sistemas de reparación endógenos que están en todas nuestras células que lo que intentan es rápidamente intentar solucionar este corte. El primero de los sistemas es el que yo llamo del sistema velcro o sistema de la cremallera, que lo que intenta es meter y sacar nucleótidos al azar de tal manera que alguna A quede delante de una T, alguna G delante de alguna C y se consiga enganchar y restaurar la continuidad física del cromosoma. Claro, como hemos añadido y quitado letras, pues lo más probable es que el gen lo hayamos alterado y lo más probable que ocurra es que el gen deje de funcionar. Por eso llamamos que esto es la inactivación del sistema, inactivación del gen. Fijaros que es muy sencillo hoy en día inactivar un gen de forma específica. Lo único que hemos hecho es utilizar un sistema CRISPR para inactivar, para cortar el gen y el resto, la inactivación, lo ha hecho la propia célula. La otra cosa que podemos hacer es, naturalmente, pues darle una secuencia que sea homóloga a izquierda y a derecha del corte, ¿no? Y que tenga una secuencia de novo, esta secuencia azulita que no estaba anteriormente. Esta secuencia que no estaba anteriormente es la que podemos utilizar para editar, para cambiar exactamente la secuencia que estaba aquí. Esto nos sirve tanto para meter mutaciones como para sacar mutaciones o para corregirlas, ¿no? Y la corrección de la mutación ya sabemos cómo se llama, ¿no? Se llama terapia génica. Por eso, cuando se habla de estas herramientas CRISPR de edición, se habla de que son capaces de editar el ADN porque somos capaces de introducir secuencias nuevas que antes no estaban. Y esto hace que estas herramientas sean muy versátiles. Vamos a ver una peliculita que yo creo que nos va a servir para entender cómo está funcionando esto mucho mejor. Ahora lo que vais a ver es una
la proteína Cas, que es esta proteína azul, que ahora está entrando en la célula. Fijaros que está acomplejada con un ARN de color rojo y este ARN le va a servir de guía, va a abrir la doble cadena del ADN. El ARN se va a parear con el ADN, fijaros, la cadena roja con la azul, y ahora la proteína, la Cas9, va a cortar primero una cadena, ya ha cortado, y ahora la otra cadena. Ahora tenemos el corte hecho y lo tenemos que resolver. Primera manera de resolver, añadimos y quitamos letras al azar, hasta que conseguimos letras compatibles, letras complementarias que nos permitan restaurar la continuidad. Esto es la primera manera que os he enseñado, que genera, la mayor parte de las veces genera inactivación. Segunda manera de corregir estos cortes, pues dándole una secuencia que contenga secuencias homólogas a izquierda y a derecha del corte, ¿no? Ahora vais a ver aparecer por aquí una secuencia monocatenaria de ADN de color púrpura que se aparea a izquierda y a derecha y que permite restaurar la continuidad de ese cromosoma. Y al restaurar la continuidad de ese cromosoma lo que hacemos es corregirlo. Y hemos introducido estas secuencias centrales que antes no estaban. Con lo cual, fijaros que esto es extraordinariamente versátil, por eso decimos que con CRISPR podemos mutar, corregir, editar, eliminar, añadir, marcar, activar o silenciar un gen. Por eso decimos que esto es una verdadera revolución en biología. Claro, estas herramientas son tan sencillas que a veces se hace como complicado de intentar explicar lo poderosas que son por lo sencillo que es lo que están haciendo, ¿no? Suelo yo utilizar pues frases para explicar lo que están haciendo a la hora de editar, a la hora de cambiar los nucleótidos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en esta frase, esta es una frase en la cual pues evidentemente hay una letra que está mal porque se nos ha colado un error, ¿no? Ese error lo tenemos que localizar y lo tenemos que cortar y luego tenemos que pegar en esa misma posición la letra correcta. Una vez la hemos pegado, tenemos ya la frase bien escrita. Hemos editado esa frase. Eso es exactamente lo que hacemos en el genoma con las herramientas CRISPR. Y eso lo hacemos en cualquiera de los 20.000 genes que tenemos distribuidos en 23 pares de cromosomas y que ocupan nada menos que 3.000 millones de pares de bases. ¿Dónde lo aplicamos nosotros estas herramientas? Bueno, nosotros trabajamos en mi laboratorio, en el Centro Nacional de Biotecnología y en el Centro de Investigación Biomédica en Red, en enfermedades raras, justamente en eso, en estas enfermedades poco frecuentes, ¿no? Las que afectan a muy poca gente, pero que realmente conocemos muchas, ¿no? Acordaros, las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de una de cada 2.000 personas nacidas, pero resulta que conocemos muchas de ellas, tantas como más de 6.000. Y si combinamos ambos números, nos sale un número que ya no tiene nada de raro. Para un país como el nuestro, de 47 millones de habitantes casi, pues un 6,5% de la población, nada menos que 3 millones de personas pueden estar afectados por alguna enfermedad rara. Naturalmente, no todas las enfermedades raras son igual de graves. Hay algunas gravísimas, algunas que son mortales, degenerativas, que son incompatibles con la vida, pero otras pues representan una pequeña, mediana o grande o medianamente grande alteración, una alteración sensorial, una alteración metabólica, una alteración motora, que nos permite pues seguir con una vida relativamente normal. ¿Qué quiere decir un 6,5%? Bueno, si nos vamos a una ciudad como Madrid, en Madrid hay, me dice la web del ayuntamiento, un poco más de 3.183.000 habitantes. Si aplicamos un 6,5% nos van a salir más de 206.000 personas que pueden tener enfermedades raras. Esto es mucha gente, esto es como 2 veces el Santiago Bernabéu lleno de gente, ¿no? Pero para que os quedéis con un número que ya nunca más lo vais a olvidar, fijaros, cuando vais paseando por la Gran Vía, una de cada 15 personas con las cuales os cruzáis puede ser una persona que tenga una enfermedad rara. La que yo he estado investigando los últimos 25 años, un poco más, se llama albinismo, en la cual pues probablemente todos habéis visto una persona con albinismo, una persona que le falta pigmento, ojos claros, piel clara,
pelo blanco. Pero claro, esa falta de pigmentación no es lo que le preocupa a esta niña. Lo que realmente le preocupa a esta niña es que son personas que tienen una visión muy limitada, porque tienen un problema anatómico en la retina, les falta la zona central de la retina que se llama fóvea, que es la que estamos utilizando todos, la que estáis utilizando ahora vosotros para ver esta presentación, mientras que estáis fijados, dejando vuestra atención en la pantalla del ordenador o de la pizarra o de la pantalla donde se esté proyectando esta charla, mientras que a vuestro alrededor tenéis vuestros compañeros o tenéis vuestros muebles si estáis en casa y no los veis bien enfocados. Eso es la retina periférica. Eso es una retina que nos da una información muy pobre de visión, mientras que la información importante la tenemos en la retina central, que es justamente la que no tienen estas personas con albinismo. El cerebro no es capaz de saber que no tienen fobia y continuamente intenta enfocar, y eso hace que secundariamente tengan un trastorno neurológico que se llama nistagmo. Sus ojos se mueven, fijaros. Fijaros cómo se mueven los ojos en este chico con albinismo, se mueven de izquierda a derecha. Para él el mundo no se mueve, pero realmente porque el cerebro está promediando y está limpiando estas imágenes, ¿no? Bueno, ¿queréis saber cómo de importante es la fobia? Pues lo que os pido es que centréis vuestra atención en esta M pequeñita. Hay una M pequeñita que está en el centro de la pantalla y sin dejar de mirar la M, decidme quién es capaz de ver esta F o esta S que están a ambos lados de la pantalla. Pues probablemente lo vais a ver todos. Pero ahora quiero que fijáis vuestra atención en la F que está a la izquierda de vuestra pantalla y ahora quiero que me digáis quién es capaz de ver la M. Probablemente muy pocos vais a ser capaces de ver la M porque a pesar de que están cerca, realmente vuestra resolución en la zona central es mucho más alta que en la zona periférica. Además, las personas con albinismo no ven las tres dimensiones porque tienen unas conexiones anómalas entre la retina y el cerebro. Acordaros que los ojos son las cámaras, con el que vemos es con el cerebro. Cada ojo envía información a ambos lados del cerebro, con lo cual en ambos lados del cerebro se recibe información de los dos ojos. La superposición de las imágenes nos da la pista de ver esta ilusión óptica que es la profundidad de campo, ¿no? Esta tridimensionalidad. Una persona con albinismo, el ojo derecho solamente habla con el hemisferio izquierdo y el ojo izquierdo solamente habla con el hemisferio derecho, con lo cual ve la vida en dos dimensiones que se ve muy mal, ¿no? Fijaros, si queréis aprender un poco cómo ven las personas con albinismo, os invito a ver este vídeo que grabamos con Patty Bonet, que veréis después también, se llama Lo ves, lo encontráis en YouTube. Y dura 10 minutos. Y lo que hicimos con Patty, que es una chica con albinismo, fuimos con ella al oftalmólogo y como ve ella, pues sus características de visión en el ojo se las pusimos directamente a la cámara de vídeo y con esa cámara de vídeo así adaptada nos fuimos de compras o nos fuimos al cine, nos fuimos a tomar una copa o nos fuimos a pasear por la playa y veréis cómo realmente de mal ve una persona que ve mal. ¿Cuántos genes hay que causan albinismo? Pues nada menos que 20. De los 20.000 que tenemos, 20 cuando dejan de funcionar dan lugar a otros tantos tipos de albinismo, con lo cual fijaros que hay más de un tipo de albinismo y siempre ocurren por sorpresa, ¿no? Fijaros, papá y mamá pues son portadores de una mutación, ninguno de ellos es una persona con albinismo, porque las mutaciones con albinismo son recesivas, eso quiere decir que tienen que estar las dos presentes, los dos genes tienen que ser anómalos para que se manifieste la condición albina. Tanto papá como mamá tienen una copia anómala y una copia correcta, ellos no son personas con albinismo, pero si el 50% que tienen para transferirle a cada uno de sus hijos, uno de ellos recibe solamente las copias anómalas de ambos dos progenitores, es cuando se establece la enfermedad. Por eso las enfermedades raras siempre aparecen por sorpresa. Vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este es Pepe, que es una persona con albinismo colocutáneo de tipo 1, que no tiene nada de pigmentación. Este es Charles, es un chico negro,
Evidentemente no lo veis negro, porque es un chico negro con albinismo de Camerún. No es que tenga el pelo teñido, tiene otro gen afectado, se llama el gen OCA2 y tiene un pelo de color naranjita, pero veis que también tiene una piel muy blanca, le falta la pigmentación. A veces incluso no diríais que esta niña es una niña con albinismo, porque tiene una cierta pigmentación en ojos y en pelo, pero sí que lo es porque es un tipo de albinismo que no cursa con alteraciones en la pigmentación en la piel y solamente en el fondo de los ojos. Se llama el albinismo ocular. Evidentemente las personas con albinismo se tienen que proteger del sol, porque si no se queman, todos nos quemamos si nos exponemos al sol, ellas más antes, con lo cual tienen que protegerse bien con cremas y con ropa adecuada para realizar las actividades al exterior. Pero ¿qué sucede en África cuando no existen ni cremas, ni gorras, ni sombra a la cual guarecerse y protegerse, ¿no? Pues que empiezan a aparecer lesiones que si no se tratan por un dermatólogo, pues acaban degenerando y produciendo pues cánceres, tumores de piel que acaban produciendo metástasis y llevándose la vida por delante de estas personas, ¿no? Esto no es una maldición divina, porque esta chica negra, también de origen guineano, que creció en Europa, Ana, pues viste, como podéis ver, pues no tiene ninguna alteración en su piel porque ella ha podido cuidarse y protegerse desde pequeña. Con lo cual, fijaros lo diferente que es tener la misma condición genética, pero la suerte hace que o bien nazcas en Europa o en África. En Europa vas a tener una expectativa de vida pues como cualquier otra persona si te proteges adecuadamente, mientras que en África, si no te proteges y te quemas por el sol y generas un tumor, pues vas a morir antes de los 40 años a causa de los cánceres, ¿no? Yo os invito a que si tenéis Netflix en casa, veáis este documental que se llama Hombre Negro, Piel Blanca, que lo grabamos hace unos cuantos años y que os puede interesar, es del 2015, donde hablamos de los problemas que tienen las personas con albinismo en África, que como sabéis, además de todo lo que os he dicho, pues además son objeto de persecución, de mutilación, de asesinato, porque piezas, fragmentos de sus cuerpos, pues se utilizan como portadores de la buena fortuna, ¿no? Tanto para tener dinero como para tener salud, y evidentemente hay un mercado de piezas, de fragmentos de estas personas que evidentemente es algo abominable, algo despreciable, algo que no podemos consentir. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros a lo largo de los años? Durante muchos años hemos utilizado ratones para acercarnos a los estudios de albinismo, ¿no? En ratones podemos reproducir pues las diferentes pigmentaciones que ocurren en las personas y también las diferentes alteraciones en la visión. Claro, cuando hablamos de ratones, uno puede pensar, pero bueno, es que esto se parece a un ser humano como un huevo a una castaña, ¿no? Un ratón y un ser humano, y parece ser que podríamos ser muy diferentes, pero realmente igual no somos tan diferentes, porque si nos comparamos cuando somos embriones, fijaros, a vuestra izquierda tenemos un embrión humano y a vuestra derecha un embrión de ratón. Fijaros que si no fuera por la colita, veríais que tanto las extremidades como las vesículas del cerebro que está en formación, como los sentidos, los ojos, etcétera, los órganos internos, pues son muy parecidos. Y son tan parecidos porque efectivamente los ratones también tienen 20.000 genes, prácticamente los mismos que nosotros. Ellos los tienen distribuidos en 20, no en 23 pares de cromosomas, y también tienen 3.000 millones de letras en su genoma. Por eso, cuando investigamos un gen del ratón, implícitamente estamos investigando la función de ese gen en nosotros, y por eso los ratones han sido una herramienta fundamental y un animal de experimentación esencial para estudiar cómo funcionamos nosotros, no solamente cómo funcionan ellos, sino cómo funcionamos nosotros. Hemos utilizado diferentes tecnologías durante los años, llevamos 30 o 40 años haciendo modificación genética
de ratones. Aquí veis 3 ratones que son fluorescentes verdes porque son transgénicos, porque han incorporado un gen de la proteína verde fluorescente de una medusa del Pacífico. Claro, la medusa usa esta proteína fluorescente para atraer a los pececillos que quedan adormecidos al contacto con los tentáculos y luego se los come. Ahora lo que podemos hacer nosotros es generar estos ratones que todas sus células son verdes, con lo cual si estamos estudiando, por ejemplo, trasplante de médula ósea, sacamos las células del ratón verde y se las metemos a un ratón que no es verde, con lo cual podemos seguirle la pista a estas células de la sangre, cómo colonizan y cómo reconstituyen el sistema hematopoyético, ¿no? Y a lo largo de los años pues hemos inyectado, ¿no? Vais a ver esta peliculita a la izquierda, cómo se inyecta un embrión de ratón. Lo que veis cómo se inyecta, lo que también hemos hecho es, por ejemplo, inyectar las células troncales embrionales pluripotentes, las células madre. Fijaros cómo va a inyectar estas células madre en un embrión más adelantado, que es un blastocisto, o incluso hemos aprendido una tecnología que es la que nos permitió el nacimiento de la oveja Dolly. ¿Os acordáis de la oveja Dolly? En la cual pues estamos aquí pipeteando pues el núcleo de una célula, y ese núcleo de una célula se lo vamos a introducir, o lo vais a ver a continuación, en un embrión al cual le hemos previamente eliminado su propio material genético, ¿no? Con lo cual fijaros que podemos introducir este núcleo de una célula de cualquier parte del cuerpo y reconstruirlo, y el animal resultante se parecerá pues al donante de ese núcleo. Claro, durante muchos años hemos pensado que esto era lo máximo y que no teníamos ninguna otra tecnología hasta que aparecieron las CRISPR. ¿Qué podemos hacer con las CRISPR? Pues lo que podemos hacer con las CRISPR es lo que hemos llamado nosotros ratones avatar, porque yo ahora puedo diagnosticar la mutación de una persona, por ejemplo, con albinismo, y saber qué gen y qué mutación tiene, y esa mutación y no otra se la puedo incorporar en el mismo gen que tiene el ratón, de tal manera que el ratón ahora va a ser portador de exactamente la misma mutación que esa persona, y por eso ese ratón pasa a ser el avatar de esa persona. Esto yo utilizo la metáfora de esta película de James Cameron, que habréis visto vosotros, de hace unos cuantos años, en los cuales estos seres azules pues están de alguna manera conectados con cada uno de los seres humanos, y yo hago uso de esa metáfora para decir que el ratón de alguna manera está conectado con ese paciente de una enfermedad rara. Esto no es ciencia ficción, esto lo hemos hecho ya un montón de veces. Una de las primeras fue Patty, la misma Patty que os he dicho antes. Patty es una chica con albinismo, otro tipo de albinismo, oculocutáneo de tipo 4, tiene otro gen alterado. Lo que le pasa a Patty es que le falta una C, solamente una C de las 3.000 millones de letras que tiene su genoma, pero como está dentro del gen, se altera la pauta de transcripción y se altera la proteína, y eso da como resultado pues precisamente a Patty, que es una persona con albinismo. Pues bien, tenemos a su avatar, este es su avatar, este es el avatar que tiene exactamente la misma mutación. Si visitáis YouTube, podéis directamente ir a ver este vídeo que grabamos con El País, que se llama El ratón avatar de Patty Bonet. Lo vais a encontrar fácilmente. Aquí tenéis la dirección, que en 4 minutos os va a explicar exactamente pues cómo ella conoció a su ratón avatar. Ella visitó nuestro animalario y conoció a su ratón. ¿Para qué sirven estos ratones avatares? Pues para validar tratamientos. Yo puedo tener un tratamiento, una terapia para tratar a una persona, una molécula o un fármaco que quizás sirviera anteriormente para tratar otra enfermedad, y yo me pregunto si puede servir para tratar esta nueva enfermedad, pero pueden haber riesgos, pueden tener consecuencias no previstas, y eso hace que antes de correr el riesgo de administrárselo a personas, pues podamos administrárselos a esos ratones avatares y decidir pues si aquello va a funcionar o no, y si aquello tiene visos de ser exitoso, y si lo es, nos podemos plantear desarrollar un ensayo clínico. Os preguntaréis, ¿y esto que parece tan bonito y tan estupendo? ¿Por qué yo no puedo ir al Hospital de la Paz o al Gregorio Marañón o al 12 de octubre en Madrid a que me editen el gen que yo tengo mal, ¿no? Bueno, es que realmente
hay que conocer no solamente las ventajas del sistema CRISPR, sino también sus limitaciones. A mí los ratones que me nacen son tal como este. Fijaros que es un ratón que no es uniformemente pigmentado. Este ratón debería ser uniformemente pigmentado, pero no lo es. Tiene solamente unas partes del cuerpo que han restaurado la función del gen de la tirosinasa, que es en este caso el que estoy editando, mientras que otras partes no lo han restaurado y siguen estando mutadas, siguen estando no funcionales y por eso sigue siendo albino. Claro, esto a mí con ratones me preocupa relativamente poco porque yo puedo trabajar con ellos, pero con las personas esto es muy complicado, porque esto es tanto como pensar en una colcha de patchwork, como que son cuadraditos de colores, cada un cuadradito es distinto de los demás, y esto es exactamente lo que le pasa a estos ratones, que genéticamente tienen células de distintos orígenes. Fijaros, estos ratones quiméricos, esta quimera, este ratón mosaico, que tiene diferentes partes de su cuerpo, porque no todas se han editado correctamente. Fijaros que las CRISPR lo que hacen es cortar un gen, pero la reparación de este gen pues no corre de mano de las CRISPR, corre de mano de los sistemas de reparación endógenos de la célula, y estos sistemas pues se equivocan más que una pistola de feria, porque a veces restauran bien el gen, a veces no lo hacen. Claro, yo solamente tengo que cruzar con un ratón, por ejemplo, albino, y en la siguiente generación, pues si este es un ratón macho, pues si los espermas han sido pigmentados, pues voy a tener un hijo uniformemente pigmentado, ¿no? Y si no, pues voy a tener un hijo albino. Con lo cual yo en una generación me quito este problema de encima y ya tengo el ratón para trabajar. Pero esto yo no lo puedo hacer con humanos, ¿no? O sí, pensadlo, ¿no? Imaginaos una persona que va a la consulta y dice, yo quiero que me tratéis con los sistemas de edición CRISPR, y el doctor le dice, mire, lo vamos a tratar, pero a usted no le va a pasar nada, lo que vamos a hacer es que su hijo es el que va a resultar ya finalmente tratado. Claro, el señor dirá, no, perdóname, yo no quiero que traten a mi hijo, quiero que tratéis a mí, que soy yo el que tengo la enfermedad. Con lo cual, fijaros que este es un problema importante que tenemos con los sistemas CRISPR que todavía no hemos resuelto y que hace que tengamos que ser prudentes en su aplicación. En particular, en embriones, ¿no? Con lo que os he contado, con la incertidumbre de que no vamos a poder reparar los genes tal y como nosotros queremos, ¿vosotros creéis que es prudente el pensar en una terapia de genes en embriones humanos? Bueno, no lo es, ya lo sabéis. Tampoco es ilegal, es legal. Si yo lo hiciera, acabaría en Soto del Real, en la prisión, porque nuestro ordenamiento jurídico lo prohíbe. Y también os añado que es innecesario porque yo puedo utilizar en las clínicas de reproducción asistida, si somos una pareja que creemos ser portadores de alguna de estas mutaciones, pues puedo donar mi esperma y puedo donar mis óvulos y en la clínica van a hacer una fecundación in vitro y luego los embriones los van a dejar dividir unas cuantas veces, van a hacer una biopsia, extraer unas celulitas de cada embrión y van a poder verificar el que está bien o el que no está bien, el que lleva la mutación, el que no, y solamente se va a implantar en la madre pues aquel embrión que no tenga la mutación. Por eso es importante saber que la aplicación de estas tecnologías en embriones pues todavía no está lista, y por eso sorprendió tanto a finales del 2018, recordaréis este señor, este investigador chino, He Jiankui, que no solamente lo hizo en embriones humanos, sino que implantó estos embriones en el útero de varias mujeres y acabaron naciendo primero dos, unas gemelas, y luego una tercera niña, 3 niñas con su genoma editado. Y ahora no tengo las fotos para enseñaros estas niñas, pero yo creo que ya sabéis cómo van a ser estas niñas. Os he enseñado ese ratón quimérico, este ratón mosaico. Esas niñas también van a ser mosaicos. Sus células no van a estar uniformemente editadas. Van a tener unas partes de su cuerpo editadas y otras partes no, con toda la incertidumbre y los problemas que eso conlleva. Él lo intentó hacer para tornarlas
virtualmente resistentes a la infección por el virus del SIDA. Él quería inactivar un receptor de los linfocitos, que es la vía de entrada de ese virus, pero como la mutación no la consiguió en todas las células, eso quiere decir que no consiguió su objetivo tampoco, ¿no? Porque evidentemente hay células que quedarán intactas y hay otras células que tendrán otras mutaciones que pueden tener otras consecuencias. Por eso, con buen criterio, a finales del año pasado, en 30 de diciembre de 2019, acabó en prisión y con una pena económica importante, $400.000, y lo que es más importante, con una inhabilitación de por vida para hacer estos experimentos. Otra cosa muy distinta es utilizar los embriones para investigación. Esto quiere decir que vamos a hacer un experimento de edición, pero el resultado lo vamos a destruir, vamos a analizarlo, no vamos a implantarlo en una mujer. Esto es, en nuestro ordenamiento jurídico, es legal, es prudente y además es necesario porque nos permite investigar las fases iniciales del desarrollo de los embriones humanos, de los cuales conocemos poco o nada. Y es importante saber que en febrero de este año, en febrero de 2020, pues ha habido un equipo español que ha recibido por vez primera la autorización para hacer estos experimentos de edición en embriones sobrantes de la reproducción asistida. Cuando una pareja pues dona su esperma y su óvulo para que mediante fertilización in vitro pues se generen embriones, pues se le implantan un número determinado, pues la pareja tiene 1, 2, 3 niños, los que ella acuerde, y el resto de embriones quedan congelados. Y estos embriones o bien pueden destruirse, o bien pueden donarse a otra pareja para que sean implantados, o bien pueden destinarse a investigación, si el proyecto así lo merece y si los comités que tienen que resolverlo así lo autorizan. Esto es lo que han conseguido estos tres investigadores, Ana Veiga, Ángel Raya y Montse Boada. Quiero que conozcáis a Ana Veiga. Ana Veiga es una bióloga de la reproducción muy importante en España porque en 1984 en el Instituto de Xeus en Barcelona fue la primera persona que consiguió un bebé mediante fertilización in vitro. Ahora hay miles de ellos, probablemente tenéis conocidos, familiares, amigos que han tenido hijos mediante fertilización in vitro, o algunos de vosotros quizás sois niños o niñas o chicos o chicas de fertilización in vitro. Pues aquí que sepáis que en España es gracias a Ana Veiga y a todos los que vinieron después de ella, ¿no? Junto con Ángel Raya y Montse Boada, pues van a hacer estos experimentos y creo que es importante saber qué se van a hacer. Cuando hablamos de edición genética, tenemos que saber lo que podemos hacer y lo que no deberíamos hacer, ¿no? Esto es lo que yo llamo la diapositiva del semáforo, en la cual aparecen pues tres colores, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo, ¿no? Arriba a la izquierda, si hay alguna persona daltónica que esté viendo esta presentación, arriba a la izquierda lo que estoy ahora resaltando es lo que está permitido, la utilización de estas tecnologías para curar o prevenir una enfermedad a nivel somático. Esto quiere decir en una persona que ya está formada, ¿no? Lo que está en amarillo a su derecha es lo que todavía no está permitido en muchos países como España, pero sí que lo está en otros, como por ejemplo Reino Unido, Estados Unidos, o Corea, o Japón, o China, que es hacer la misma cosa, curar o prevenir una enfermedad, pero a nivel embrionario. Acabamos de demostrar que esto no sería una buena idea. Y lo que está en rojo abajo, tanto a nivel embrionario como somático, es la utilización de estas técnicas no para curar, sino para mejorar, para adquirir una característica adicional. Y esto pues podría ser un divertimento teórico, pero resulta que hay investigadores que han empezado a publicar listas de mutaciones que nos podrían dar pues capacidades extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, si eliminamos el gen SC9A, pues ya no vamos a percibir dolor. Yo no sé si quiero dejar de percibir dolor, ¿no? Imaginaros, ponéis el dedo encima de una plancha ardiendo y no lo retiráis hasta que no empezáis a oler a carne quemada, ¿no? Bueno, esta necesidad o esta voluntad de adquirir pues características físicas o psíquicas que te permiten progresar y desarrollarte más allá de lo que tu naturaleza permite es la base de una filosofía, de una corriente filosófica nueva que se llama transhumanismo. Este
Este es George Church, es un investigador que es famoso por muchos hallazgos también en el sistema CRISPR, pero que ahora está pues planteando estas listas que en teoría pues en algún momento podrían ser utilizadas. Esto es muy peligroso porque solamente tenemos 20.000 genes y cada uno de los genes sirve para muchas cosas, no solamente sirve para eso. La eliminación de este gen que supuestamente hace que ya seamos insensibles al dolor puede tener consecuencias pues muy desagradables, o por ejemplo la eliminación de la puerta de entrada del virus del SIDA, pero por favor, ¿alguien se cree que esa proteína está ahí para que entre el virus del SIDA? ¿No será que está ahí para otra función en el sistema inmune y es el virus del SIDA el que la aprovecha para entrar en nuestro cuerpo? Esto en genética se llama pleiotropía, lo cual quiere decir que los genes sirven para muchas cosas, lo cual quiere decir que es muy ingenuo pensar que si los inactivamos solamente vamos a tener los beneficios y no vamos a tener los problemas. Claro, de transhumanistas hay los teóricos y luego están los extremistas, ¿no? Como este señor, el Josiah Sainer, que lo podéis encontrar en internet, que él predice que nadie le tiene que decir lo que se puede inyectar o no, ¿no? Y él quiere inyectarse pues guías y sistemas CRISPR para inactivar sus genes y tener capacidades especiales, ¿no? De nuevo, si tenéis Netflix, os invito a que veáis una serie de 4 capítulos que se llama Selección Antinatural, han traducido en español, un Natural Selection en inglés, donde hablan de la vida de este señor y de lo que él predice. Creo que es terrorífico lo que él dice, creo que hay que estar muy atentos, pero creo que también lo tenéis que saber. Él en particular lo que quiere es adquirir una mayor musculatura, ¿no? Hay un gen que se llama el gen de la miostatina, que es un regulador negativo de la proliferación muscular. Si es un regulador negativo y lo mutamos, pues dejamos de frenar la proliferación muscular y nos desarrollamos pues como este toro, ¿no? Este es un toro de la raza belga azul, que es un toro muy apreciado porque evidentemente la carne que produce es de interés gastronómico, pero nadie le pregunta al toro cómo se siente, ¿no? El toro tiene muchos problemas cardiovasculares, tiene que nacer por cesárea, etcétera, con lo cual no todo es bonito, no todos son beneficios cuando tienes esta mutación. Bueno, dejamos aparte las alteraciones a nivel embrional y nos planteamos en las alteraciones a nivel somático, que es, ¿sirve el CRISPR para tratar alguna enfermedad que nos está afectando a nosotros, a una persona? ¿Podemos tratarnos? Bueno, pues podemos hacerlo de dos maneras. Una terapia in vivo, que en la cual pues las herramientas CRISPR las inyectamos directamente en la persona, o una terapia ex vivo, en la cual extraemos células fuera de la persona en el laboratorio, las editamos y esas células editadas ya con el gen corregido pues las reintroducimos, ¿no? Os podéis imaginar que la aproximación ex vivo es bastante más segura que la in vivo porque nos permite seleccionar qué es lo que vamos a reintroducir, pero también es muy limitada, ¿no? Porque solamente lo podemos hacer esto con células de la sangre y con células de la piel, las células que permiten la reconstitución de todo el sistema, ¿no? No podemos hacerlo con las neuronas, no podemos hacerlo con el corazón, no lo podemos hacer con otros muchos órganos, ¿no? Hoy en día, si preguntamos cuántos ensayos clínicos están llevándose a cabo en el mundo con sistemas CRISPR, pues la respuesta es que son 33, ¿no? Y probablemente cuando veáis esta diapositiva, si han pasado unos días, la estoy grabando el 20 de marzo, pues serán muchos más. La mayor parte de ellos, como os decía, son ex vivo y la única excepción es este tratamiento para una ceguera que es progresiva, que se da frecuentemente en personas, que es la maurosis congénita de Leber de tipo 10, la cual se va a inyectar intraocularmente y debajo de la retina, se va a inyectar pues esas herramientas CRISPR para restituir y corregir el gen que está mutado. Aquí tenéis una retina humana que precisamente lo que se hace es levantar aquí justamente entre el epitelio pigmentado de la retina y los fotorreceptores para depositar estos elementos. Tenemos otras patologías que pueden tratarse directamente con CRISPR, por ejemplo, la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia es probablemente una de las
uno de los hallazgos más fantásticos que ha tenido la biología o la biomedicina reciente, en la cual pues sabemos que hay un gen, un receptor que se llama PD1, que tienen las células linfocíticas T, y que si eliminamos este PD1, que es como un freno de la respuesta inmune, pues el linfocito T podrá luchar mejor contra el tumor, ¿no? Esto ha empezado en China en 2016, ha seguido en USA, en Estados Unidos en 2019, y esto fue lo que en 2018 recibieron el premio Nobel tanto James Allison como Tasuku Honjo por descubrir que se puede tratar cánceres inhibiendo pues estos sistemas negativos de la regulación del sistema inmune como el gen PD1. Esto es justamente lo que han hecho en este ensayo, que es de febrero de este año, con lo cual estáis viendo que esto es algo muy reciente, ¿no? Estos son pacientes de cánceres refractarios, esto quiere decir que ya no responden a quimioterapia o a radioterapia, en particular como sarcomas o mielomas, se les extraen células de la sangre, se extraen las células T, mediante CRISPR se elimina tanto el PD1 para que puedan luchar mejor como el receptor de las células T, y después de eliminárselos mediante CRISPR se le añade un receptor de células T que es específico para una proteína que tienen las células cancerosas, con lo cual ahora estas células que vamos a retornar al paciente están dirigidas contra la célula cancerosa. Esto fue un ensayo de toxicidad, los pacientes toleraron bien este ensayo y si todo va bien, pues pronto se va a convertir en un tratamiento, ¿no? Otro tratamiento que quiero mencionaros, porque es muy importante, es el tratamiento de dos enfermedades graves de la sangre, ¿no? La anemia falciforme y la beta-talasemia, en la cual, pues acordaros que la hemoglobina tiene dos cadenas, la alfa y la beta, y que cada una de ellas está codificada por genes distintos y la cadena beta está codificada por diferentes genes, ¿no? A lo largo de la vida, cuando somos embriones, pues tenemos una copia embrional que funciona, cuando somos un feto es una copia fetal y cuando somos adultos tenemos una copia adulta, ¿no? Hay como 3 copias por lo menos de los genes que van funcionando, ¿no? Los que suelen tener problemas y acumulan las mutaciones que causan la anemia y la beta-talasemia son las copias adultas. Y a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no reactivamos la copia fetal en adultos, ¿no? Y para eso lo primero que hay que hacer es ¿por qué la copia fetal no funciona en adultos? Y no funciona en adultos porque hay un receptor que está impidiendo que se exprese. Con lo cual, mediante CRISPR, ahora lo que podemos hacer es ir al gen que codifica ese represor y ese represor, si lo reprimimos, vamos a promover lo reprimido, ¿no? Pensadlo durante unos segundos. Si eliminamos o hacemos descender mucho la cantidad de represor, lo que vamos a promover es que aparezca pues, la beta-globina fetal, que es la que puede tener ese componente terapéutico. Todo esto lo vehiculamos dentro de unos vectores víricos. Ahora estamos con el coronavirus, que nos está dando muchos dolores de cabeza y algunos muy graves, pero los virus también pueden ser nuestros aliados. Esto es un adeno asociado que se puede vaciar de su material genético y se utiliza para vehicular pues tanto los sistemas CRISPR como el molde directamente a las células destino. A veces hay que tener en cuenta cosas que no habíamos previsto y eso es lo que hizo Matt Porteous, que se preguntó si igual tendríamos que ir con un poco más de cuidado, ¿no? No os he dicho que las proteínas Cas de los sistemas CRISPR que estamos usando provienen de bacterias con nombres y apellidos, ¿no? Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Piógenes causa el dolor de cuello, el dolor de garganta y el dolor de oídos, ¿no? Y Staphylococcus aureus es el que causa las infecciones que ocurren en los hospitales y en los dentistas, que son los que se llaman infecciones nosocomiales, ¿no? Con lo cual, muy probablemente nuestro cuerpo ya conoce estas bacterias y todos sus componentes. Y Matt Porteous, que era una de las personas más avanzadas en el tratamiento, se preguntó, ¿no será que nosotros ya tenemos anticuerpos contra la proteína Cas9 que vamos a utilizar? Porque si así fuera, pues al intentar tratarlo con Cas9, pues produciríamos una respuesta
una respuesta, un choque anafiláctico, ¿no? Una respuesta alérgica frente a esa proteína que nosotros quisiéramos que fuera terapéutica. Igual nos cargábamos al paciente, que evidentemente nadie quiere hacerlo, ¿no? Y efectivamente esto es lo que comprobó, que había un montón de anticuerpos y de linfocitos en muchas personas, con lo cual pues durante un tiempo pues pareció que esto era como el final de la película, ¿no? Era como tenemos una herramienta estupendísima, pero no la vamos a poder utilizar porque nos vamos a cargar los pacientes que vamos a tratar. Evidentemente hay soluciones. Matt Porteous ya apuntó algunas, ¿no? O bien podemos usar drogas inmunosupresoras, las mismas que damos a las personas a quienes hemos trasplantado un órgano y viven el resto de su vida con esta droga inmunosupresora, con el sistema inmunológico suprimido. Evidentemente se tienen que cuidar y no tienen que coger catarros ni ningún tipo de otra infección, pero podemos hacer cosas más interesantes. Podemos coger el teléfono y llamar a Francis Mojica en Alicante, porque allí hay millones, miles de bacterias, no solamente en Alicante, sino en cualquier sitio, ¿no? Y fijaros que solamente conocemos los sistemas CRISPR de unas pocas, con lo cual basta ir a buscar pues, sistemas CRISPR de bacterias que no hayan tenido ninguna relación con las personas para poder utilizarlas o utilizar variantes distintas, ¿no? Variantes como los editores de base que se le ocurrieron a David Liu, que lo que hacen es cambiar una C por una T o una A por una G, es algo así como un típex molecular. Yo borro con esta tinta blanca y vuelvo a poner la letra que me interesa, ¿no? David Liu también en octubre pasado pues se inventó el sistema este de priming, ¿no? De prime editing, en el cual es una edición de calidad que también tiene muchas expectativas. En realidad, esto es una revolución que está afectando a todos los niveles, a todos los tejidos, a todos los organismos. Fijaros que CRISPR está en todas partes. Fijaros que yo solamente os he hablado de las aplicaciones en biomedicina, pero esto tiene aplicaciones en muchos otros campos, ¿no? Fijaros aquí la C, que hay un insecto. Nosotros podemos alterar mediante CRISPR el ciclo de vida del insecto y este insecto puede ser el que vehicule pues la fiebre amarilla o la malaria o el chikungunya o el Zika o cualquiera de estos virus, y si somos capaces de interferir con el mosquito, pues este mosquito ya no va a picar y ya no va a transferir la enfermedad a otras personas. Pensad que hay 500.000 personas que se mueren al año debido a la malaria, ¿no? Podemos también modificar pues, genes del cerdo, ¿no? Y hacer que estos cerdos sean resistentes a otras enfermedades e infecciones que hacen perder a muchos millones de euros a la cabaña porcina. Podemos modificar los genes del trigo y hacer, por ejemplo, trigo que no tenga gliadinas o que tenga muy pocas gliadinas, que son las proteínas del gluten. Y esto es un experimento que ha hecho un investigador español de Córdoba, del Instituto de Agricultura Sostenible, Francisco Barro, que ha conseguido un trigo con CRISPR que tiene bajo contenido en gliadinas, en gluten, y que el pan derivado de esa harina pues sería consumible para las personas con celiaquía. Las personas celíacas podemos también tratar CRISPR a los tomates y cambiarles el sabor, el color, la forma. Ya hay incluso quien se piensa, este es el mamut lanudo. Acordaros que este es un animal que dejó de existir hace unos 6.000 o 8.000 años, pero que George Church, el mismo del transhumanismo, se ha propuesto desextinguir, incluso se ha inventado una palabra, ¿no? Él lo que quiere es aprovechar el animal más parecido que tenemos hoy en día, que vive todavía, que es el elefante asiático, no el africano. El asiático se parece bastante al mamut en cuanto a su genoma. Él ya sabe cuál es el genoma del mamut. Ha habido individuos que se han encontrado congelados en Siberia. Entonces ha podido comparar el genoma del mamut y el genoma del elefante asiático de tal manera que sabe los genes que le faltan, los genes que le sobran y los genes que tiene que tocar. Y ahí se ha puesto manos a obra en células de elefante asiático y veremos hasta dónde llega. En fin, estos son unos cuantos ejemplos para que veáis que CRISPR está en todas partes, para que veáis que esta es una tecnología que ya es una realidad en el laboratorio, pero que en la clínica tendremos que ir con muchísimo cuidado, que los tratamientos in vivo pueden producir alteraciones
que sean no deseadas, estos mosaicos. Quizá la única excepción sea ese tratamiento en ojos, pero acordaros que los ojos están separados del resto del cuerpo, es una extrusión del cerebro y por lo tanto lo que inyectamos dentro de los ojos pues en principio no va a salir de los ojos, ¿no? Pero en general tenemos que ir con mucho cuidado y los problemas de incertidumbre que seguimos teniendo con esta tecnología, que los podemos gestionar bien con animales y con plantas en el laboratorio, pues todavía no los sabemos gestionar ni los deberíamos gestionar con personas. Con lo cual, quedaros con este mensaje, que estas son unas herramientas maravillosas que nos permiten hacer un montón de experimentos y que hay muchas cosas que podemos hacer y hay algunas otras que no deberíamos hacer. No deberíamos repetir el experimento de He Jiankui que dio lugar a estas tres niñas. Esto fue un experimento altamente irresponsable que trasladó el riesgo y la incertidumbre a estas niñas que no tienen ninguna culpa y que van a tener que ser supervisadas de por vida. Bueno, hasta aquí. Esta es una charla que tiene una horita de duración y que en la cual os he explicado algunas cosas de estas herramientas de edición genética, su origen, su aplicación, y si tenéis cualquier duda me buscáis en internet y os ponéis en contacto conmigo y estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Para terminar la charla, dejadme recomendaros un libro que escribí el año pasado que se llama Editando Genes, recorta, pega y colorea por la editorial Nextdoor y que incluye pues muchas de las cosas que os he dicho y muchísimos más ejemplos y todos aquellos que queráis ampliar vuestro conocimiento de estas maravillosas herramientas CRISPR, os invito a leerlo y espero que os guste. El prólogo de este libro lo ha escrito Francisco Juan Martínez Mojica, Francis Mojica. Bueno, espero que os guste, que lo disfrutéis.